Punto del orden del día. Elección y toma posesión del nuevo alcalde. ¿Alguna formación política presenta algún candidato? Señor Martín. ¿Ustedes, señor Ares? No. Muy bien. Bueno, pues vamos a proceder. Yo por parte del Partido Socialista, decir que aquí mismo in voce renuncio, y por parte del Grupo Socialista por unanimidad proponemos a Agustín Valdivia Calvo. Voy a proceder a nombrar a los concejales y ya directamente depositan su voto en la urna. Empezaremos por el grupo mayoritario. Jesús Zaballos. Lourdes Acevedo, no voy a dar la vuelta. Agustín Valdivia. Maite Iglesias. Señor David Mateos. Nuria Fernández. Jesús Alonso. Nagore Durán. John Martín. Uxue Loinaz. José Picabea. Estíbaliz Garmendia. Jonan Chordoki. Boris Nogales. Esticho Alcorta. David Ares. Y la señora Tania Rodríguez, que no ha podido hoy, por otros motivos personales, en el Pleno. Ahora procederemos al recuento. En blanco, John Martín Tejería. John Martín. Blanco. John Martín. David Ares. Blanco. Agustín Valdivia. Agustín Valdivia. Agustín Valdivia. Agustín Valdivia. Agustín Valdivia. John Martín. Agustín Valdivia. Agustín Valdivia. Y Agustín Valdivia. Bueno, el resultado son 3 en blanco, 1, señor David Ares, 4, John Martín y 8, Agustín Valdivia Calvo. Queda proclamado, sí, el alcalde Agustín Valdivia.
Zin edo promes egiten duzu zintzoki beteko dituzula karguaren bete beharrak, erregeren alderako leialtasunez eta konstituzioa gordeko eta gordearaziko duzula estatuaren funtsezko araun moduan, jura o promete cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Pues nada, enhorabuena. ¿Algún portavoz quiere tomar la palabra? Bueno, pues quiero comenzar mis palabras con dos agradecimientos previos. Gracias, Jesús, por tu trabajo y esfuerzo durante estos años. Has sido un compañero y amigo del que he podido aprender mucho. Compromiso, sinceridad, trabajo, cercanía, exigencia, honestidad, pasión por local, por la Sarteoria. Valores con los que también he crecido en mi casa y que espero poder desarrollar en esta nueva tarea que me habéis encomendado haciéndolas mías. Eta mila esker korporazioari gaur erakutsi dazuen konfiantzagatik. Espero dut ez huts egitea eta elkarrekin ahalik eta lanik onena egitea. Lasarteoriarrengatik eta lasarteoriatarrentzat. Eskua luzatzen dizuet. Jesusek orain dela 6 hilabete egin zuen bezala, gai izan gaitezen akordioetara iristeko. Eta akordio horietan gure burua islatua ikusteko lasarteoraren kudeaketan. Nací en Arrambide, crecí en Sasoeta y formé una familia en Achobacar. Aprendí desde muy pequeño, a través de mi padre, la vocación del servicio público y a través de mi madre, la vocación del servicio a los demás. Nunca me hubiera imaginado que la vida me iba a dar la oportunidad de ponerla en práctica desde el puesto de concejal y desde hoy de alcalde. Un grandísimo honor que hoy puedo compartir con vosotros. Son muchos los retos que debemos afrontar para poner a la Sarteoria en la vanguardia, retos organizativos y tecnológicos, para modernizar una administración que debe dar el salto definitivo a las nuevas tecnologías y las nuevas formas de relacionarse con la ciudadanía. Retos democráticos, haciendo día a día más cercano nuestro ayuntamiento a los y las lasarteoratarras, fomentando aún más la participación ciudadana, ganando en transparencia y en gestión de la información, manteniendo el ayuntamiento abierto a quienes lo necesiten. Hirigintzako erronkak, gure arau subsidiarioak egokituz, hirigintza antolatzeko plan orokor bat izateko, lasarteoriatarren oraingo eta etorkizuneko beharrak jasoko dituena, lasarteoria humanagoa, diseinatuko duena, irisgarriagoa, bizitzeko egokiagoa eta 2030erako jasangarriagoa. Retos sociales, porque tenemos que hacer de la Sarteoria un pueblo más equitativo, más respetuoso con la libertad, sea del tipo que sea, donde la igualdad entre géneros sea un hecho, donde la violencia contra las mujeres sea un crimen execrable, donde no sea no. Kultur arloko erronkak, zeren eta errespetua baldin badiogu gure herriaren hizkuntza errealitatari, aurrera egiten jarraitu behar dugu administrazioko eta gure gizarteko euskararen ezagutza eta erabilerarekin. Eta horrela, errespetua izango diogu lasarteorriatar bakoitzaren hizkuntza eskubidei. Herriko elkartegintza eta haren dibertsitatea bultzatzen jarraitu behar dugu. Gure herriaren
aberastasunaren eta gure identitatearen zati baita. Retos en equipamientos, porque este mandato debe afrontar inversiones muy importantes en materia deportiva, especialmente con el nuevo campo deportivo de Atxobacar y la construcción del nuevo polideportivo. Sin olvidar las necesarias inversiones en nuestros centros escolares y retos en nuestras infraestructuras, que debemos transformarlas para hacerlas más sostenibles y eficientes en consumo de energía y agua. Nire alkate agintaldia hasten dut udaletxe honetako talde politikoei dei eginez batera lan egiteko. Posizio desberdinetatik, baina helburu berarekin, Lasarte Oria eta Lasarte Oratarrak. Gure erabakiek baldintzatuko dute lehen aipatu ditudan erronkei arrakastaz heltzea. Alkate hurbila eta entzuten dakiena izatea espero dut. Gogotsu saiatuko naiz horretan. Eta adosten, beti ere adosten. Hago también un llamamiento al tejido social, cultural, deportivo, euskalsale, juvenil, para que me sientan cerca, para que vengan al ayuntamiento, para que nos hagan sus propuestas. Lasarte Oria la hacemos posible cada día entre todos, entre todas, cada uno desde su trabajo, desde su parcela, con su pequeña aportación. Su suma es lo que nos hace grandes como pueblo. Hitz batzuk esan nahi dizkiet udal langileei. Funtsezkoak zarete lan hau egiteko, aurrera egiteko. Zerbitzari publiko zareten aldetik, Lasarte Oriarentzat eta bertako herritarentzat lan egiteko agindua duzue, haien arazoak konpontzeko. Konfiantza dut zuen lanarengan eta espero dut denok gai izatea eskatzen zaigunari erantzuteko. Nire atea zabalik izango duzue, behar duzuen edozertarako. Y voy llegando al final, es el momento de los agradecimientos. A mis compañeros y compañeras del Grupo Socialista, un magnífico grupo, formado por gente capaz y con ilusión, con quienes confío poder sacar adelante todo el trabajo que nos hemos propuesto, quienes más me van a tener que aguantar, pero del que estoy muy orgulloso y en el que confío. Un grupo en el que cada uno, cada una, tiene un papel que cumplir y en el que todos sois necesarios. Espero que me ayudéis en esta nueva etapa que empezamos juntos. A vosotros, socialistas de sangre que ahora os tengo enfrente, físicamente hablando, pero que sé que en cuanto termine este pleno y cada uno de los días de mi mandato, os voy a tener a mi lado, a nuestro lado, apoyándonos, criticándonos, dándonos ideas para mejorar la vida de la gente, especialmente de quienes más lo necesitan. Gracias por estar siempre ahí. Gracias a mis amigos y amigas, con quienes comparto buenos y malos momentos. Hoy quiero compartir este que es especialmente importante. Vuestro apoyo y comprensión también será importante para mí. Y mi familia. ¿Qué se puede decir? Hoy es un día en el que sé que mi madre estaría muy orgullosa. Gracias a mi padre, a mi hermano, a mi hermana y al resto de mi familia. Gracias a todos crecí en esos valores que creo que hoy serán tan importantes para la tarea que se me ha encomendado. Me enseñasteis que había que ser honesto, a ir con la verdad por delante y sobre todo a ser responsable. Y cuando ha sido necesario he dado un paso al frente y actuado con la responsabilidad que era necesaria. Bea, Irati, Asier, sois lo mejor de mi vida. Lo sois todo para mí. Sin vuestro apoyo, sin vuestra comprensión, esta aventura que comenzamos no sería posible. Sé que habrá momentos complicados porque todos sabemos la carga que lleva el cargo de alcalde, pero sé que lo sabremos llevar y que siempre estaréis ahí cuando lo necesite. Yo lo estaré siempre con vosotros cuando lo necesitéis. Me dicen que ser alcalde y llevar una vida familiar y social satisfactoria es imposible. Vamos a demostrarles a todos que están equivocados. Eta gai zerrendan beste punturik ez dagoenez, osoko bilkura hau bukatu egiten dut. Eskerrik asko.